¿Qué son las bases de datos? Una base de datos es como un almacén que te permitirá guardar grandes cantidades de datos e información de forma organizada. Esta proporciona a los usuarios el acceso a datos e información de forma más rápida y ágil, gracias a que son datos organizados y relacionados entre sí, los cuales nos permiten consultar desde información específica hasta obtener reportes e incluso estadísticas más completas. Los componentes que se utilizan en una base de datos son hardware. Está constituido por dispositivos de almacenamiento como discos duros, los cuales se encuentran en servidores. Software es el DBMS, o Sistema Administrador de Base de Datos. Algunos de los más populares son SQL Server, Access, Oracle, MySQL y PostgreSQL. Usuarios de la base de datos. Cada uno de ellos tiene un diferente tipo de acceso, el cual es definido por diferentes privilegios para el uso de la base de datos, como son administradores, usuarios especializados, desarrollador de aplicaciones y los usuarios normales. Datos. Es la información almacenada de acuerdo a las necesidades del usuario. Las bases de datos se componen de una o más tablas y sus relaciones. Las tablas son conjuntos de registros. Los registros son conjuntos de campos. Las columnas son conjuntos de registros del mismo tipo de campo. Los campos son la unidad mínima de referencia, es decir, un dato individual. El lenguaje SQL nos permite realizar consultas a nuestras bases de datos para mostrar, insertar, actualizar y borrar datos. Cada sistema de base de datos posee tipos de campos que pueden ser similares en su estructura. Entre los más comunes encontrarás numérico, enteros sin decimales, y reales con decimales. Booleanos, verdadero, sí, y falso, no. Texto o memo. Son campos alfanuméricos de longitud ilimitada. Presentan el inconveniente de no poder ser indexados, es decir, enumerados como un índice. Fecha o date. Almacenan fechas facilitando posteriormente su explotación. Almacenar fechas de esta forma te permitirá ordenar los registros por fechas o calcular los días entre una fecha y otra. Alfanuméricos o varchar. Contienen cifras y letras. Presentan una longitud limitada a 255 caracteres. Y autoincrementables. Son campos numéricos enteros que incrementan en una unidad su valor para cada registro incorporado. Te servirán como identificador de conteo, ya que resultan exclusivos de un registro. Para hacer el diseño de una base de datos, primero tienes que crear un esquema conceptual de la información. Debes desarrollar las especificaciones de acuerdo al usuario para comenzar la implementación. Durante esta etapa crearás modelos detallados de los requerimientos del usuario y sobre todo las relaciones entre cada elemento de la base de datos, documentando los derechos de uso y manipulación de los diferentes grupos de usuarios. Los diagramas o modelos entidad-relación son una herramienta para el modelado de datos de un sistema de información. Estos modelos expresan entidades relevantes, sus interrelaciones y atributos, es decir, permiten describir el comportamiento de una base de datos y cómo interactúan las tablas unas con otras. El diseño de relación entre las tablas de una base de datos puede ser de la siguiente forma.
1 a 1. Una instancia de la entidad A se relaciona con una y solamente una de la entidad B y viceversa. 1 a muchos. Una instancia de la entidad A se relaciona con varias instancias de la entidad B. Una instancia de B solo se relaciona con una única entidad de A. Muchos a muchos. Cualquier instancia de la entidad A se relaciona con cualquier instancia de la entidad B y viceversa. Este tipo de relaciones en bases de datos es conocido como cardinalidad de las relaciones. Ahora verás algunos ejemplos de cardinalidades. Suponiendo que tenemos las siguientes dos tablas, observa cómo se relacionan una con otra. Ejemplo de 1 a 1. La cardinalidad se lee de la siguiente manera. De izquierda a derecha, un coche tiene un motor. De derecha a izquierda, un motor pertenece a un coche. Es decir, las reglas se apegan a la realidad 1 a 1. Un coche no puede tener más que un solo motor y un motor no puede estar en dos coches, solo en uno. Ejemplo de 1 a muchos. La cardinalidad se lee de la siguiente manera. De izquierda a derecha, un estante tiene muchos libros. De derecha a izquierda, muchos libros pertenecen a un estante. Por lo tanto, el sentido de la relación es 1 a muchos. Ejemplo de una relación muchos a muchos. La cardinalidad se lee de la siguiente manera. De izquierda a derecha, un estudiante tiene muchos cursos. De derecha a izquierda, un curso tiene a muchos estudiantes. Por lo tanto, el sentido de la relación es muchos a muchos. Estas definiciones de las relaciones de las tablas no siempre tienen que ser estrictamente las mismas, sino que deben de obedecer a las necesidades del usuario que se obtienen durante un previo análisis de los requisitos. Debes tomar en cuenta el tiempo del desarrollo de la base de datos. Recuerda, las bases de datos son bancos de datos para almacenar grandes volúmenes de información, por lo cual debes planear desde un inicio su estructura y realizar un análisis de los requisitos para conformarla, y que ésta cubra las necesidades que se requieren. Elegir el servidor donde se almacenará la información y el DBMS o sistema administrador de base de datos que más se adapta a tus necesidades. Realizar un buen diseño de la base de datos, creando las tablas y sus relaciones de manera óptima para garantizar la integridad de la información.